Bienvenidos a la unidad número 2 de Ambientación Universitaria, titulada Introducción al Pensamiento Científico y Tecnológico. El objetivo de esta unidad es introducir a los estudiantes en la vida universitaria a través de la presentación de contenidos relevantes y significativos. A lo largo de este capítulo abordaremos preguntas tales como: ¿cuál es el origen de la ciencia moderna y de la tecnología? ¿Está bien hablar de ciencia o deberíamos pensar en las ciencias en plural? ¿Qué características tienen estas ciencias? Entre otras interrogantes. Comencemos con un breve relato de los orígenes de la ciencia y la tecnología. El concepto de la ciencia moderna, tal como muchos la conciben, basada en la observación y en la experimentación, surge en el siglo XVII, de la mano de estudios y descubrimientos a través de la observación telescópica de Galileo Galilei, en el marco de lo que vamos a llamar Revolución Copernicana, donde de manera muy sencilla la Tierra deja de ser el centro del universo y es entendida como un cuerpo celeste más que, junto a los demás planetas, giran alrededor del Sol. Este periodo de tiempo constituyó una verdadera revolución científica, porque marcó la transición del teocentrismo, en el que el conocimiento era una verdad divina, revelada y aceptada dogmáticamente, hacia el antropocentrismo, donde el conocimiento comenzó a ser considerado producto de la razón humana y sujeto a pruebas empíricas. La física, en este periodo de tiempo, fue una de las primeras ciencias que se independizó de la filosofía, y con el tiempo, y de la mano de los grandes descubrimientos dentro de su campo de estudio, llegó a convertirse en la ciencia tipo. De esta manera, el modelo de explicación causal determinístico y la metodología experimental que caracterizaban a la física se constituyeron como criterios de validación de los conocimientos, tanto para las ciencias físicos naturales de la época, donde se incluía obviamente la física, la biología y la química, como así también para las incipientes ciencias sociales que comenzaban a surgir a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El siglo XIX también fue testigo de una nueva revolución científica, no siempre reconocida como tal, la revolución darwiniana. En 1859, el naturalista inglés Charles Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies. En él, planteó que el origen y la complejidad del mundo de los seres vivos se deben a procesos naturales y no a la intervención divina. Para ese entonces, la naciente biología evolutiva se encontró con los límites propuestos por la ciencia hegemónica del momento, o sea, por la física, donde el modelo causal determinístico y la metodología experimental que ya mencionamos no eran aplicables a esta nueva forma de entender el mundo. De esta manera, es que el surgimiento de esta nueva biología evolutiva o histórica llevó a considerar nuevas formas de pensar la construcción del conocimiento y nuevas metodologías que acompañaban al quehacer de la comunidad científica. La teoría de la selección natural fue, en resumen, verdaderamente revolucionaria para la ciencia, no solo porque produjo grandes transformaciones, sino también porque hoy sigue alimentando interesantes debates históricos, filosóficos, científicos y hasta personales. Reflexionar en base a estos breves hitos históricos sobre el origen de la ciencia nos da indicios para concluir que la ciencia no debe ser considerada como algo dado, como un conjunto de verdades extraídas de la realidad, así como tampoco debemos entender a la ciencia asociada a una sola área de conocimiento ni a una sola metodología de estudio. Hoy, desde nuestro posicionamiento epistemológico, decimos que la ciencia y los conocimientos científicos son construcciones sociales, o sea, producciones desarrolladas por sujetos humanos en contextos históricos particulares, en la sociedad en la que vive y dentro de la cultura científico-académica que integran, donde la actividad científica real ya no sigue una serie de pasos fijos que se suelen enseñar como método científico, sino que se diversifica tanto como ciencias estemos abordando y grupos de investigadores estén trabajando. Ahora, la creatividad pasa a ser un componente relevante en el quehacer científico. Por otra parte, la tecnología es toda actividad social centrada en el saber hacer, donde los diseños que se elaboran y el uso que le demos dependerán de las finalidades que el ser humano proponga, y donde se busca brindar respuestas a demandas sociales en cuanto al diseño, a la producción, distribución y uso de los bienes, procesos y servicios. Para lograrlo, hacemos uso de los recursos materiales y de la información que la sociedad dispone en un determinado momento temporal y espacial. En consecuencia,
Es menester de la tecnología hacerse cargo tanto de los diseños de producción como respuesta a las demandas sociales, como así también de todo el proceso que requiere para lograr su finalidad. En cuanto a su clasificación, podemos detectar dos grandes ramas en la tecnología. Por un lado, hay tecnologías que producen bienes y servicios, transformando la materia. Como ejemplo podemos mencionar a la biotecnología, la electrónica, la mecánica, etc. Y por el otro, están las tecnologías de organización y gestión, que transforman elementos simbólicos en bienes y servicios para mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones, donde podemos decir que el desarrollo de los software, la estadística y, por qué no, también el marketing son ejemplos de esta rama de la tecnología. En relación a su origen, la tecnología adquirió las características que hoy le concedemos con la consolidación de la industria moderna y una nueva forma de organizar la producción. A fines del siglo XIX, aparecen en diferentes países laboratorios de investigación industrial donde investigadores y universitarios se plantean el objetivo de encontrar soluciones específicas a problemas técnicos dentro de las industrias, y de esta manera surgen nuevos inventos de utilidad en este ámbito. Los desarrollos productivos se fueron incrementando mientras crecía el diálogo entre las disciplinas científicas y la tecnología, produciendo en el siglo XX una verdadera revolución tecnológica que aún hoy depara innovaciones para descubrir. Para ir cerrando, las tecnologías científicas juegan un papel cada vez más preponderante en los diferentes aspectos de la vida humana, tanto en la vida cotidiana como en la educación, la salud, la comunicación, el entretenimiento, la generación de conocimientos, la producción industrial, etc. Esto ha traído numerosos y valiosos cambios, pero aunque los proyectos tecnológicos fueron orientados hacia el desarrollo social, también trajeron aparejados numerosas consecuencias no deseables como conflictos bélicos, históricos y actuales, desechos tecnológicos y contaminación, que dejan a la sociedad con importantes y urgentes retos medioambientales, entre otras problemáticas. Finalizamos invitándolos a leer la unidad número 2 desde el material de estudio de la materia y animándolos a acudir a los horarios de consulta para despejar cualquier inquietud. Nos volvemos a ver en el próximo video.